Muy buenos días, en el día de hoy vamos a hacer un experimento de circuitos en serie en paralelo, un experimento de la ley de Kirchhoff, mediante un simulador virtual que se llama PETS Colorado, que es un simulador totalmente gratis que se puede encontrar en internet. Tiene como propósito, como laboratorios, realizarlo virtualmente. En este primer experimento vamos a hacer el laboratorio de circuitos en serie en paralelo. Para esto primero tendremos que construir nuestro circuito en serie primero y luego veremos el de circuito en paralelo. Los materiales que vamos a necesitar para este primer experimento en el simulador virtual va a ser una batería, resistencias, cables y una ampolleta, que en este caso significaría un bombillo. El primer paso para esto es introducir nuestra batería, que vendría siendo nuestra fuente de poder principal. Luego vamos a ir introduciendo lo que son los cables y vamos a ir arreglándolo para que forme un circuito en serie. La característica de los circuitos en serie es que las resistencias van uno detrás del otro. Entonces vamos a añadir nuestra primera resistencia, en este caso va a ser el bombillo. Luego vamos a ir extendiendo los cableados para luego introducir una resistencia. Luego seguiremos conectando los cables, donde en este caso vamos a colocar otra resistencia, y entonces vamos a seguir de manera que terminemos conectándolo con el otro lado de la batería para que haya un flujo eléctrico, o sea que se cierre el circuito para permitir el flujo de los electrones. Entonces vamos a seguir añadiendo cables en este caso, y por último la resistencia y nuestro cable que se conectaría con el circuito. Como pueden ver, el flujo de los electrones se están realizando del lado positivo hacia los negativos, en este caso en sentido antihorario, o sea en sentido antihorario. Y como podemos ver, los electrones están fluyendo y el bombillo en este caso está alumbrando, pero no lo está alumbrando mucho debido a que hay tres resistencias que están al frente de este bombillo, lo que le reduce el voltaje, debido a que como una característica de los circuitos en serie es que el voltaje en estos circuitos son diferentes en los circuitos, y la corriente es la que permanece constante en todo el circuito. Para comprobar esto vamos a utilizar un amperímetro aquí que tenemos, que simplemente lo tenemos que colocar sobre un cable y nos va a marcar el amperio que está pasando por ahí. Como pueden ver, es de 0,22 amperios, debido a que la fuente de poder está emitiendo, como pueden ver, solamente 9 voltios. Y entonces con todas estas resistencias la corriente aún así va a ir fluyendo con la misma cantidad, pero el voltaje sí va a ir reduciéndose. Vamos a probar el voltímetro en este caso, que también es una herramienta que se encuentra dentro de este simulador, y vamos a colocarlo primero en la pila para comprobar. Y como pueden ver, hay 9 voltios, y si lo vamos a ir colocando en los distintos puntos del circuito, el voltaje va a ser diferente, como pueden ver, debido a que en un circuito en serie el voltaje cambia a través del circuito, pero el amperaje o la corriente sí permanece constante a través de todo el circuito. Y si cambiamos el voltaje a un valor más alto en la fuente de poder, vamos a decir que 35 voltios, como pueden ver, los electrones fluyen de una manera más rápida y el bombillo tiene más intensidad. Y probando también, la corriente aumentó, pero que también permanece constante a través de todo el circuito. Y como pueden ver, que al cambiar el voltaje en la fuente de poder, nos marca en el voltímetro
que hay un voltaje de 35 voltios y que a través de estas resistencias el voltaje es diferente. Como pueden ver, en este caso 8.75 voltios, en este caso 17.5, aquí también en este trozo. Luego tenemos 26.5 que permanece constante a través de este pedazo de cable, luego a 35, luego regresa a 35 que es el fuente de poder, y sigue corriendo la corriente a través del circuito. Ahora que cambiamos los valores, vamos a medir cuál es la corriente y el voltaje que existe en cada uno de las resistencias, y o sea la corriente a través de todo el circuito. Primero vamos a medir la corriente a través de todo el circuito, y como podemos ver que con este amperímetro virtual podemos ver que la corriente permanece constante de 0,69 amperios a través de todo el circuito, y esto es debido a que esto es una de las características de los circuitos en serie, y es que la corriente permanece constante a través de todo el circuito, pero el voltaje sí va a variar. Como vamos a medir ahora. Como pueden ver, el voltaje en esta resistencia número 1 es de 11,077, y si pasamos a la segunda resistencia podemos ver que es de 4,154, y si pasamos a la tercera resistencia tenemos un voltaje de 9 voltios, y por último la resistencia de número 4, que es el bombillo, con un valor de 20,769 voltios. Y si regresamos a la fuente de poder y medimos, podemos ver que tenemos un valor de 45 voltios, que es el voltaje original de la fuente de poder, y este sería el valor de todo o los resultados de este experimento de circuitos en serie. Y como un experimento aparte para comprobar los materiales conductores, vamos a reemplazar esta resistencia por algunos de los objetos que tiene este simulador virtual. Como podemos ver, tenemos un billete, un clip, una moneda, goma, lápiz grafito, una mano, un perro. En este caso vamos a probar con esta goma, y como sabemos las gomas no son conductores, entonces si conectamos este circuito a través de esta goma, van a ver que si ponemos a correr el simulador, no hay flujo eléctrico debido a que este no es un material conductor. Pero si lo reemplazamos por otro conductor, otro material, como por ejemplo un clip, como sabemos es un material de material conductor, como pueden ver, si hay un flujo eléctrico a través del circuito y los electrones se están moviendo. Y como pueden ver, el amperaje o los amperios cambiaron debido a que la resistencia de este material es mucho menor a la resistencia de 6 ohmios que teníamos anteriormente puesto en esta posición. Y bueno, ya con esto pasamos a las resistencias o los circuitos en paralelos. Para este segundo experimento que vamos a hacer va a ser de los circuitos en paralelo. Para esto vamos a utilizar los mismos materiales que utilizamos en el experimento anterior de circuitos en serie, pero la única diferencia es que las formaciones en las que van a estar las resistencias van a ser diferentes a los circuitos en series. Lo que vamos a utilizar es también una batería que va a funcionar como nuestra fuente de poder. Luego nuestros cables, esto básicamente van a utilizar exactamente los mismos materiales, pero van a variar en cuanto a su colocación a través del circuito. Lo que vamos a hacer es colocar una resistencia aquí en el centro, y que luego vamos a juntarlo con este cable que está aquí. Luego vamos a seguir conectando los circuitos de manera que forme un circuito en paralelo. Ubicar esto en el centro también, luego conectarlo mediante otro cable.
vamos a hacer un circuito, en este caso de 3 resistencias, en donde las dos primeras van a ser resistores y el último va a ser un bombillo, al igual que la que utilizamos en el experimento anterior. Vamos a colocar el cable, luego el cable que va a ir hacia abajo, y en este caso vamos a conectar nuestro bombillo. Luego vamos a conectar todos los otros cables, uniéndolos con los otros conectores a través del circuito. Usamos otro cable hasta terminar de conectarlos y que se conecten con la fuente de poder. Y como pueden ver, hay flujo de los electrones, pero en este caso, como pueden ver, el valor de la fuente de poder es de 9 voltios. Esta resistencia es de 10, esta también va a ser de 10, al igual que el del bombillo, que todos son de 10 ohmios. Como pueden ver, el bombillo está alumbrando y los electrones están fluyendo. Luego de haber armado el circuito en paralelo, ahora vamos a utilizar las herramientas de mediciones, en este caso el voltímetro y el amperímetro. Vamos a primero, como podemos ver, los valores aquí de cada una de las resistencias y el valor de la fuente de poder, o sea, en este caso la batería, que es de 9 voltios, y cada una de las resistencias tiene un valor de 10 ohmios. Y si colocamos el voltímetro en la fuente de poder, como pueden ver, nos lanza un valor de 9 voltios, que es el valor de del voltaje en la fuente de poder. Y si pasamos el voltímetro en la resistencia número 1, como pueden ver, tiene prácticamente 9 voltios. Y esto es debido a que, como una de las características de los circuitos en paralelo, es que el voltaje a través de todo el circuito, o que la que pasa por cada una de las resistencias, es el mismo que atraviesa, o es el mismo que hay en la fuente de poder. Pero la corriente es la que va a variar a través del circuito, como lo voy a demostrar aquí en este momento. Como pueden ver, en este caso hay 0,90 amperios, y si pasamos hasta esta área todavía hay 0,90 metros, y ya como pueden ver, en este caso hay un valor de 1,80 amperios, al igual que este lado. Y si pasamos a través de estos valores, ya pueden ver, o estos cableados, pueden ver que el amperaje va a variar a través del circuito, y esto es también debido a que es parte de la característica de los circuitos en paralelo. Vamos a cambiar ahora los valores de la fuente de poder y de las resistencias para ver cómo reacciona el bombillo al cambiar los valores. En la fuente de poder, para cambiar el valor, simplemente le damos clic derecho y le damos donde dice cambiar voltaje, y vamos a poner un valor de 35 voltios. Y como pueden ver, en este caso, como la fuente de poder está o tiene una capacidad bastante alta de voltaje y las resistencias son bastante pequeñas, lo que va a hacer es que va a excederse de sus capacidades, y la fuente de poder puede explotar, o simplemente no funciona en un caso de la vida real. Y de esta manera vamos a bajarle la fuente de poder a un valor de digamos que 25 voltios. Y como pueden ver, ya se va el logo del fuego y sigue pasando de una manera normal. Y luego vamos a ir cambiando las resistencias. En este caso vamos a ponerle un valor de 15 ohmios para la resistencia 1. Para la resistencia 2 vamos a ponerle 12. Y para el bombillo, o la resistencia número 3, vamos a ponerle también 15. Como pueden ver, al poner una mayor resistencia al bombillo con un mismo voltaje, bajó un poco su intensidad debido a que aumentó su resistencia, o sea que aumentó su capacidad de impedir el flujo eléctrico un poco más. Y vamos a
colocar aquí para que podamos ver todos los valores que hay o todos los valores que son de cada uno. Vamos a medir en este caso primero el voltaje en la fuente de poder, y como pueden ver nos están lanzando un valor de 24,999. Eso es prácticamente 25 voltios, que es el valor original o el valor de la fuente de poder o de la batería. Y si pasamos a medir la fuente o el voltaje en la resistencia número 1, como pueden ver, también es prácticamente, podemos decir que es 25 voltios, debido a que, como habíamos mencionado anteriormente, una característica de los circuitos en paralelos es que el voltaje permanece constante a través de todo el circuito. Y si pasamos a medir en la resistencia número 2, también pueden ver que está bastante cerca, como para decir que es prácticamente 25 voltios. Y si pasamos a medir en la resistencia número 3, también tiene un valor básicamente de 25 voltios. Y ahora vamos a medir el amperaje o la corriente a través del circuito, y como pueden ver en este caso tiene un valor de 1,67 amperios que va a través de este cableado. Y si vamos a ir midiendo también, en este caso va a seguir con el mismo cableado debido a que permanece a esta parte del circuito. Y si pasamos aquí, como pueden ver, varía el amperaje, que es de 2,08 en este caso. Y aquí también pueden ver que también varía otra vez la corriente. Y si seguimos pasando y revisando la corriente a través del circuito, los valores van a variar, como debe ser un circuito paralelo, debido a que en este caso lo que varía es el circuito, pero el voltaje va a permanecer constante a través de los circuitos en paralelo. Bueno, este sería todo el experimento, el primer experimento de los circuitos en serie y en paralelo. Bueno, como conclusión puedo decir que con el uso de un nuevo programa o simulador para laboratorios he podido aprender nuevas experiencias que me van a servir en un futuro para realizar laboratorios que no se requiera, por ejemplo, de materiales físicos más que una computadora, internet, para poder descargar el programa, ya que además de ser súper fácil de utilizar es completamente gratis, así que cualquier persona que tenga acceso a una computadora y a internet podrá utilizar este simulador para poder hacer bastantes experiencias de diferentes temas, ya sea de física, química, matemática, biología. Entonces puedo decir que el estudio de estos dos tipos de circuitos tiene sus ventajas en el mundo de la infraestructura, como los postes eléctricos, casas, dispositivos electrónicos que utilizamos cada día. Entonces en las casas siempre se utilizan los circuitos en paralelo, debido a que a sus componentes se llega a dañar, los otros siguen funcionando. O sea que si un componente se daña, otros van a funcionar y podremos saber cuál es el que está dañado. También son utilizados por compañías que suministran energía eléctrica para la población, de manera que sean más seguros y más eficientes estas distribuciones de corriente o electricidad. También podemos encontrar antiguamente que las luces de Navidad anteriormente utilizaban o se construían con circuitos en series, pero que hoy en día se construyen con circuitos en paralelos, debido a que son un poco más costosos, pero que a la hora de poder observar si un bombillo está quemado o está dañado, podemos ver claramente cuál es el que no funciona y poder intercambiarlo.